buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es sábado 24 de diciembre. Igual les pillo, yo que sé, con el pavo, con el pollo, con el besugo, en fin, haciendo comiditas para esta noche, que es una noche pues muy importante para todos, muy familiar, muy de reencontrarnos. Así que bueno, nosotros estamos aquí, ya saben, a pico y pala, y tenemos que analizar lo que ha pasado esta semana económicamente hablando, y sin ir más lejos lo que ocurrió ayer, y es que el INE rebajó el crecimiento, o sea, la evolución del PIB en el tercer trimestre, y modificó también la tasa interanual de crecimiento del Producto Interior Bruto. ¿Creen ustedes que a la ministra vicepresidenta Calviño le ha supuesto algún motivo de desconcierto, de preocupación? No, ¿qué va? Si el miércoles, que la van a escuchar luego, dijo que es que ya a la oposición no le interesa ni la economía por lo bien que va, pues ayer mismo, nada más conocer este dato, y por supuesto en esta semana, después de conocer el informe del Banco de España, del que también hablaremos ahora, dijo algo novedoso. No, que todo va fenomenal. Bueno, pues fenomenal. Las familias lo están pasando fatal. Están ustedes pensando en un cheque comida, que es un poco como una cartilla, yo que sé, un bono, un algo. No deberá ir tan bien cuando están pensando en bajar los precios de los alimentos, el IVA del precio de los alimentos, de algunos, de los más interesantes, de los más consumidos. Bueno, pues nada, da igual. Si es que ya da igual todo. Hablaremos también entonces de ese informe del Banco de España, que también rebaja un poquito las expectativas, aunque no hable de recesión, habla de cosa técnica. Bueno, pues a lo mejor no es tan negativo, pero es que crecer al 0,1 o crecer al 0 o no crecer, pues es que me da igual, que me da lo mismo. Y además alerta sobre la inversión, el consumo y, en fin, sobre todo lo que conocemos. Y luego es muy interesante también, a la vista de que la señora Díaz está empeñada en poner otra zancadilla a las pequeñas y medianas empresas con otra subida del salario mínimo interprofesional, nada menos que a lo mejor del 8%, pues conoceremos el informe que ha hecho FEDEA, precisamente no sobre el impacto del salario mínimo, que hay 3, aunque la señora Díaz solo se quede con 1, sino un poco el follón estadístico que han montado con los datos de empleo, que es imposible saber ya cuántos parados hay, cuánta gente en activo, cuántos contratos se hacen, o sea, que es un carajal de mil demonios, y es una institución de una seriedad global, o sea que deberían de hacérselo mirar. Bueno, vamos con todo esto, que son muchas cosas y hay mucha plancha. Bueno, y hoy me acompañan Javier Santa Cruz. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes. Israel García Juez. Buenas tardes, Carmen, que nos hemos puesto además cuello de cisne los dos para celebrar la Navidad. Claro. Efectivamente, aquí los dos. Y no es porque llevemos papo de huerva ni cuello de toro, ¿sabes? Que tenemos el cuello fino como las jirafas, pero queremos ir un poquito abrigados. Bueno, pues nada, están muy guapos los dos. Por los que no ven la tele, que solo escuchan la radio, que hacen muy mal porque tendrían que ver Libertad Digital Televisión. Ahí tienes un incentivo. A ver cómo vamos vestidos. Exacto, para ver cómo vienen hoy los dos señores que me acompañan. Bueno, vamos a ver, ayer viernes el INE revisó, digamos, el Producto Interior Bruto del tercer trimestre. Es cierto que, bueno, 1/10, vale, no, el problema es que eso ya muestra un estancamiento de la economía española, de la que venían advirtiendo todos los especialistas, todos los economistas, aquí en este programa, allá donde van, que la economía está estancada, porque el consumo está estancado, la inversión está estancada, bueno, y no te digo la fuga de inversiones que ya se aprecia por los impuestazos que al final ya definitivamente se han aprobado en las dos cámaras y se pondrán en marcha en breve. Es verdad que los van a recurrir algunos, pero, por ejemplo, la banca, y que las comunidades autónomas, pues algunas van a pedir cautelarísimas para paralizarlo, pero bueno, ahí están y van a ser un problema y van a crear una inseguridad jurídica que al final lo único que consigue es eso, que la economía española, lo que es la inversión, en fin, todo lo que tiene que ver con el sentimiento de comprar, de tal, pues claro, está en cero patatero, aparte que no tenemos dinero, tampoco tenemos expectativas de que la cosa vaya a mejorar, con lo cual pues la gente se retrae y lo que hace es, pues si tiene un poquito, incluso hasta guardarlo. Bueno, a ver, el miércoles pasado en el Congreso de los Diputados, vamos a dejar ahora a un lado lo del viernes, el miércoles en el Congreso de los Diputados, la vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, decía esto.
La verdad es que la economía española está resistiendo bien en un contexto internacional muy complejo, pero debe ir incluso mejor de lo que parece cuando ustedes no quieren hablar de economía. Semana tras semana vienen aquí y hablan de ETA, de Esquerra, de Cataluña. Tratan de embarrar todo lo bueno de este país, dañar las instituciones, atacar a las personas para no reconocer y constatar que la economía española va bien. Bueno, es increíble el poltergeist en que se ha convertido esta mujer, el vuelco que ha dado se ha girado así, ha hecho y la niña el exorcista y ha cambiado totalmente. Y ahora, para darle más materia aquí a estos dos de cuello cisne, como les digo, ayer salió el dato del INE y dicen ustedes, hombre, si ha hablado Calviño, se habrá contenido un poco. ¿Qué va? La economía española se mantiene en una senda de fuerte recuperación iniciada en 2021 y está resistiendo bien incluso en un contexto internacional tan complejo. La revisión al alza del Producto Interior Bruto se debe a un comportamiento mejor de lo previsto tanto del consumo como de las exportaciones. Bueno, o sea, un repunte al alza que no compensa el repunte o la caída a la baja del primer tramo del ejercicio 22 y en cualquier caso yo creo, no Carmen, como siempre buscando un titular, seguimos sin recuperar el nivel de PIB pre-COVID, que es un poco lo que les debería de... Yo creo, ¿no? Decir, por tener una referencia, ¿no? Te guste más o menos la economía, decir, señores, ¿cómo estamos? ¿Estamos igual que como estaba? No, por tanto, mire usted, no nos hemos recuperado. Que diga usted, no, es que aguantamos bien a pesar del temporal, venga, como si Juan y Manuela, al final, pues no vale de nada. Y hombre, yo no sé vosotros, pero yo creo que sí hay gente, instituciones de todo tipo, oposición y gente que sí que está muy preocupada por la economía y que, no más allá de este programa, que por supuesto que cada 2 por 3 está diciendo, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué es lo que pasa? Hasta Bruselas nos regaña por las cosas que estamos, las injerencias en el tema judicial. Claro, es que como hacéis una jaimitada todas las semanas ya se pierde la memoria, pero vamos, aquí no hay nadie que esté diciendo que esto es un paseo por las nubes. De hecho, y concluyo, una de las cosas más recientes que hemos estado abordando es eso, oiga, mire usted la ejecución de los fondos europeos, qué está pasando con ese dinero, cómo es que usted no lo está aprovechando, por qué no se están bajando los impuestos, ahora estamos en un momento que no saben si van a prorrogar alguna de las ayudas. Yo creo que la economía está absolutamente encima de la mesa, la que no se lo toman tan en serio creo es la vicepresidenta económica, que igual está más preocupada en ver si ya coloca a su marido, que es algo que la tiene verdaderamente preocupada. No, colocarlo ya lo ha colocado. Hay una cosa que sorprende y es que diga que el consumo va muy bien cuando hemos conocido las cifras y precisamente el consumo es una de las cosas que no va bien. Claro, de hecho es el dato que se ha corregido a la baja del tercer trimestre, claro, porque sí. Aquí hay que tener claro que el año 2022 tuvo un antes y un después con el verano, es decir, hasta el verano durante el verano el tirón del consumo fue muy fuerte, o sea, lo hemos explicado muchas veces, especialmente por las rentas medias y altas, las cuales en muchos casos pues no tenían un deterioro del poder adquisitivo como puedan tenerlo las rentas bajas, más la política de apoyo de rentas. Claro, el ahorro durante la pandemia, que son 60.000 millones que ya se han prácticamente gastado ya, es decir, a las cifras del tercer trimestre podemos decir que está ya o gastado o a punto ya de ser gastado por completo todos esos 60.000 millones acumulados en el año 2020. Y entonces todo eso hizo que más las medidas del gobierno de, por ejemplo, rebajar el IVA y los impuestos de la luz, del gas, pero especialmente la bonificación de los 20 céntimos de la gasolina, entre otras ayudas, todo eso lo que hizo fue incrementar, no solo no bajar, sino incrementar el poder adquisitivo de ciertas rentas. Entonces todas ellas dieron todo lo que había que dar en la primera parte del año y cuando acabó el verano, en agosto, en septiembre, a partir de ese momento el consumo se ha desacelerado de una manera bastante notable, ¿no? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a que el año 2023 es un año perdido en términos económicos. Es decir, eso es algo que no discute prácticamente nadie. Es decir, crecimientos del 1% o del 1,3% como mucho son crecimientos
muy pequeños. Mantenerte como estás prácticamente. Efectivamente, y además, como decía Israel hace un momento, con el hándicap de que no hemos recuperado el nivel previo a marzo de 2020. Estábamos a una distancia de 2 puntos, del 2% frente al cuarto trimestre del 19, ahora estamos a 1,4, es decir, que todavía habría que mantener el ritmo de crecimiento que ha revisado del primer y segundo trimestre del 22 para poderlo recuperar en el verano del año que viene, con un poco de suerte. Pero esto por último, una cosa que no sé si os habéis percatado de ello es que revisando al alza el PIB del segundo y del primer y del segundo trimestre, que es lo que ha hecho el INE el viernes, hay una cosa que es bastante curiosa, que es que lo más probable es que el dato del PIB del primer trimestre y del segundo incluso del año 2023 casi seguro va a ser negativo. ¿Por qué? Porque al aumentar... Exactamente, por efecto escalón, es decir, porque si hemos incrementado el PIB de base del año anterior, viendo el comportamiento del tercer trimestre, el que estamos viendo del cuarto, necesariamente las tasas de crecimiento del primero y del segundo trimestrales van a ser negativas. Es lo que tiene, hacer medio trampas, ¿no? Es decir, si tiras de la manta por un lado, luego destapas por otro. Y luego siento, y con la venia, Carmen, transmitírsela a nuestros escuchantes, pero otra cosa que no sé si luego hablaremos, estamos asistiendo a las navidades más caras en lustros, o sea, están metiéndonos un pitonazo con las gambas, con lo que no son las gambas, la gasolina, el carajo la vela, es decir, la gente, en fin, yo siento transmitir este mensaje tampoco navideño, pero es así, está siendo que no cabe una caña en el culete, ¿eh? Luego vamos a hablar de esas ayudas que está preparando y que probablemente el día 27 en el último Consejo de Ministros y que ya saldrá a lo presidente para contárnoslas con todo lujo de detalles, para hacer balance del año, que ya nos podemos imaginar lo que va a decir, porque ya dijo esta semana en el Congreso más o menos el mismo discurso, que aunque fue todavía más allá, porque dijo, crecemos más que nadie, la inflación mejor que nadie, que no se creen qué está haciendo España para poder imitarla, ¿no? Una cosa ya... Sí. Lo que es difícil e imitable son los trajes tan feos que lleva el señor presidente. Es unos colores imposibles, una sola pastal, un nudo de torero, es una cosa... Yo estoy espantado, yo no sé, y fíjate que el tío tiene cuerpo atlético, pero es una cosa... Yo me pasaría las intervenciones parlamentarias glosando su ropa y diciendo, pero tío, te vistes en la boutique Me Cago en la Moda, porque es impresionante. Y en la de joven se empeña, todo le están pequeños. Sí, es todo le está pequeño. Madre mía. Le está corto, las mangas cortas, los pantalones cortos, estrechos, para bien, tal, lo sabemos. Que se vea bien el morcón, la chaquetilla, que parece que es de torerillo ahí, tal, pero en fin, eso nos importa un rábano porque no nos vamos a ir con el de copas. Lo que queremos es que arregle lo que está pasando y no sabemos el día 27, estaremos aquí el día 30 para contárselo, qué es lo que finalmente queda de todas esas ayudas y todo lo que va a hacer con la alimentación, según se está empezando a filtrar. Pero para no dispersarnos, el Banco de España... Ahora sí, vamos a iniciar un poquito el informe del Banco de España que ha salido esta misma semana. O sea, es que todo esto que hemos oído de Calviño y del presidente del Gobierno lo dicen a pesar de que tienen... Hombre, el Banco de España toda la vida para un gobierno ha sido, santo y seña. Te quiero decir, si el Banco de España, con todo su servicio de estudios detrás, dices... BBV Research, que son buenísimos, pero dices, el BBV, no me va a hacer caso ya, pero tío, el Banco de España es que... Igual no se lo han leído, Carmen. Sí, se lo leen, lo peor es que se lo leen, pero entraron ya hace bastante tiempo en una campaña de desprestigio del Banco de España, es decir, ese ha sido uno de los problemas más serios que hemos tenido. Porque no podían tocarle. Pues no podían tocarlo, pues es un mandato que se les escapaba del tiempo de renovación, pero también ha pasado con la presidencia del INE, es decir, el Instituto Nacional de Estadística es una de las instituciones a las que han tocado. Y entonces, cuando tocan ese tipo de instituciones hay que tener mucho cuidado. No llega a ser todavía afortunadamente lo que es el CIS ni cosas de este porte, pero hay que tener cuidado con eso. Y eso además hay que tener cuidado con dos cosas. Y el Banco de España precisamente la señalaba en el informe trimestral de esta semana, que es todas las estimaciones que hagamos, y esto de salvar por 1/10 el cuarto trimestre y otra a lo mejor justo de 0,1 en el primer trimestre del 23, en el fondo son cifras que están sometidas a una gran incertidumbre. Es decir, que
es posible que nos encontremos, por ejemplo, pues en el mes de marzo o en el mes de mayo y con una revisión, en este caso, no al alza, sino a la baja de las cifras que hemos publicado. Porque tened en cuenta que ya pasó hace unos meses con lo que ocurrió en el 2020, en el 21. Lo que se hizo fue bajar la cifra del 20, es decir, la caída de la pandemia fue mucho mayor, bastante mayor de lo que estaba publicado. Sin embargo, la cifra del 21 fue mayor de la que se esperaba. Entonces, ese tipo de correcciones de la serie estadística, que son cosas que en otros países son normales, en Estados Unidos son normales, en Reino Unido, en otros muchos más, aquí siempre están bajo cierta sospecha, ¿no? de cómo has hecho esos cálculos. Y la sospecha, si os fijáis, ha estado siempre detrás los economistas, o sea, compañeros nuestros de profesión, del lado que están del gobierno. Es decir, una parte sustancial de ellos han sido los que han introducido dudas diciendo, oiga, es que ustedes están calculando mal el PIB porque la productividad no sale. Es que el problema no lo tenemos ni con el PIB ni con la productividad, lo tenemos con el denominador de esa fracción, que es el empleo. Es que tenemos un problema muy serio desde el punto de vista de la contabilidad real del empleo. Porque ahora vamos a hablar del informe FEDEA porque, ojo, pero el jueves le dedicó Dieter un especial y estuvo la persona que había hecho la coordinación de ese informe y se te ponían como escarpios. Dices, si FEDEA ha hecho este estudio y ha sacado estas conclusiones no vamos a avanzar mucho, pero de la cantidad de empleos que en este momento no se sabe o bien de dónde han salido, o bien dónde están, o bien por qué son parados, si no son parados, qué tipo de contrato tienen. O sea, realmente era espeluznante el informe ese, pero bueno. Al final del Banco de España, claro, que luego hablamos de FEDEA. Claro. El informe del Banco de España, ¿con qué te has quedado? Porque claro, esto ya de que no, pero una recesión técnica, decía el otro día Carlos Rodríguez Baum, dice, ¿qué técnica? ¿O es recesión o no es recesión? Ahora le metemos más palabras para confundir y tal. Bueno, yo creo que tomó la senda que marcaba el profesor Santa Cruz, es decir, vamos a ver, a lo mejor, pues eso, hemos escuchado ya muchas veces que 2 trimestres seguidos en caída, que es una recesión técnica y tal. Vamos a ver, yo pasa un poco como este vórtice polar que está padeciendo Estados Unidos esta semana, ¿no? Tienes el frío que hace según el termómetro y luego tienes la sensación térmica. ¿Cuál es la sensación de la ciudadanía española? Que la cosa va malamente. Es decir, que el braserillo no se mueve, que los negocios siguen cerrando, que la cosa está muy parada y bueno, pues eso. Y no, que me iba a permitir, Carmen, la broma, yo creo que la hemos contado alguna vez, de lo que decía también otro gran amigo, Daniel Lacalle, ¿no? Decía, al final va a llegar el gobierno a decir que no hay parados, todos somos potenciales contratables, ¿no? ¿Sabes? O buscadores de trabajo, decir, oiga, no, mire usted, aquí hay gente que trabaja, hay gente que no trabaja, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, al final te están dando, y gracias a Dios, los instituciones que para eso están independientes del gobierno, te están dando muestras muy claras de, oye, macho, lo estáis haciendo como el orto, que diría un argentino, y esto, bueno, pues está teniendo sus consecuencias, y con todo es eso, porque claro, y concluyo, dice Javier, no, 23 todo el mundo ya estima que es un año perdido. Claro, el 23 es perdido, pero el 24 viene en curvas. Tan es así que a mí me han contado de alguno que ha estado hace poco con Núñez Feijóo, que dice, oye, no me apetece nada que salir elegido, ¿sabes? O sea, yo me voy a encontrar con una primera legislatura como la de don Mariano, que voy a tener que seguir con los impuestos mantenidos, con la gente acogotada. Sí, pues que coja el presupuesto y haga un presupuesto en base cero, Carmen, y recorte 60.000 millones. Sí, oye, por cierto, si no lo sabe, que se lo pregunte al Instituto de Estudios Estamos Económicos. a 24, tenemos tuyo pendiente, ¿cuándo me vas a decir si o si no me pagas lo del burriquín? Claro, porque creo que has perdido estos no se van, pero bueno, vamos... con el nuevo año. Venga, a ver si es verdad. Bueno, a pesar de todo lo que comentamos, como no, pues en fin, es evidente, e incluso por lo que contamos, es importante y muy evidente la cultura financiera, la importancia que tiene, y más, pues como les digo, en estos tiempos, ¿no? Aquellos que hayan ahorrado e invertido, pues serán capaces de afrontar, obviamente, con mayor tranquilidad los retos que nos plantee una nueva recesión, que es lo que parece, según nos estamos contando, que va a pasar. Por eso, desde Es Radio apostamos por la cultura financiera, la de nuestros propios contenidos y la de otros que también apuestan por difundir educación en finanzas.
como Invesco y su podcast The Big Story, donde en solo 10 minutos, dedíquenle 10 minutos apenas, nos informan de las últimas novedades y tendencias en los mercados y nos ayudan a entender los retos que plantea este momento de grandes cambios para detectar oportunidades, que las hay, y captar, pues, oye, rentabilidad. Pues sí, estamos a punto de acabarlas y no vean cómo están los productos de la cesta de Libertad Digital. En fin, vamos a ver que a estas horas que hace un hambre, porque te llegan los olores de... Una buena percha, que no nos le falta un perejil, está muy bien. Le están llegando a ustedes los olores de todas las casas y de verdad que lo de la cesta de Libertad Digital tiene mucho que hablar. Bueno, vamos a ver, chicos, con la que está cayendo, la señora Díaz sigue otro año más empeñada en subir el salario mínimo interprofesional, que si fuera tan bueno y no tuviera ningún efecto, pues yo no estaría discutiendo que fueran 1.100, ¿no? Siempre decimos, pues ponga usted 3.000, porque vaya una porquería, claro. Una porquería estar peleándose por 1.100. No, es que tiene consecuencias, y ella lo sabe. Tiene 3 informes que pidió ella pidió 3 informes, la señora Díaz, 2 los guardó en el cajón porque no le interesaban lo que decían. ¿Y qué decían? Pues que la subida del salario mínimo perjudica a sectores como los jóvenes, los mayores de 55, las mujeres, los trabajos peor remunerados, o sea, alucinante. Pero como había uno que era de una amiga que le vino mejor porque le dijo que era neutro, que no pasaba nada, pues insiste. ¿Cuál es la cuestión? Que todavía no sabemos la cantidad, no se ha decidido, no sabemos si lo decidirá en la próxima semana, que está decidida, que Cepime ha hecho un informe hablando de 200 y pico mil puestos de trabajo que o bien se han perdido o bien no se han contratado por culpa de los 4 años de subidas del 40% del salario mínimo. 37, sí, entonces, oiga, vamos a ver, que es que las empresas les está usted subiendo las cotizaciones, poniendo trabas por todos los lados, que si tienen que hacer planes de no sé qué, que si la cosa digital, que si Hacienda, que ahora tienen que hacerse la no sé qué digital porque ya no se puede presentar... o pagar un asesor, y ahora también el salario mínimo, o sea, que vamos a ver que los empresarios, a ver si se enteran ustedes, que los empresarios no son mala gente que se levanta por las mañanas a ver cómo hace daño a sus empleados, no, es que si no les puede pagar más de 1.000 euros es porque no le da para pagar, y si quieren pues lo echa a la calle. O sea, dice, o no contrato a nadie o al que tengo lo echo a la calle. Entonces, de verdad, son cosas que dices, pero no, ¿por qué no escuchan a los que saben de esto? ¿Por qué no sacan los informes que le han dicho que esto es malo para la economía y sobre todo para el empleo? Este informe de Cepime, además, Carmen, y volvemos a retomar antes, se suma uno que ya anunciamos hace un año y pico de que hizo el Banco de España. Sí, sí. Dice, oiga, usted, que esto va a traer cola y que puede usted... No, es que no lo garantiza. Dice que potencialmente se pueden destruir, claro, porque no lo sabe, joder, habrá que esperar lo que eso, pero te está diciendo que por ahí no. Hombre, lo único positivo... Pero este ya es, una vez visto las subidas, claro, pero lo que dices tú, como su amiga le ha dicho que no pasa nada, pues efectivamente, sigo R, ahora 1.100, mañana no sé cuánto está, 2.500 o lo que sea, porque como no tiene ningún efecto, voy a subir el salario mínimo interprofesional, todo lo habido y por haber. Hombre, estamos en una situación que es tan extrema que hasta el bueno... entiéndaseme la ironía, de Garamendi, ¿no?, que es tan amigo de abrazar y de cariños y tal, ya ha dicho, oye, estáis en un plan que yo ya no me voy a sentar con vosotros. No me voy a sentar, pero os mando un papelito con 1.040. ¿Pero qué me estás contando? Sí, claro, bueno. Pero si tú tenías que estar con las pequeñas empresas. Exacto, pero que como él no los pone, pues claro, está en esa negociación. El día que te saca Cepime un informe de lo malo que es para la economía española, no vas a la reunión, que me parece coherente, vale. ¿Y para qué mandas ese papel? Total, con una subida sobre todo, y concluyo porque creo que Cepime es como el vicepresidente de la COE, ¿no? El presidente... Bueno, ahora ha cambiado. Bueno, sí, por eso, pero sí. Vamos, que... Y en cualquier caso... CEIM, decir, oye, joder, macho, que eso... Y bueno, Garamendi ha tenido el 15%. O sea, solo el 15% del empresariado estaba en contra de él, ¿sabes? Entonces también eso me da igual. Que se lo hagan mirar, aquí la cuestión es que va a hacer daño Yolanda Díaz y COE, en vez de plantarse, pero no porque son gente mala, sino porque... Va contra los intereses de lo que ellos representan. Las empresas que dependen de Cepime, que es España son pymes y pequeñas y micros y tal,
no son las del IBEX, pues no van a poder soportar esta carga. Entonces, bueno, que ustedes quieren que se pierda empleo o que no se contrate a gente, pues no lo sé, pero mandar una carta diciendo que sí que estarían dispuestos a que se suba otra vez el salario mínimo, yo no entiendo nada. El problema lo tenemos en que cuando el salario mínimo forma parte de lo que llaman el diálogo social, lo que hacen es lanzar este tipo de propuestas porque van a cambio de otras. Es decir, aquí lo que se está manejando es, en el mismo momento y en la misma mesa, se están manejando 3-4 cosas distintas. El salario mínimo por un lado, el tema de la reforma de pensiones por otro, que está, si tendremos luego tiempo y si os parece bien, habría que comentar también, el caso de los propios convenios colectivos, o sea, de cuál va a ser las subidas que se pueden aplicar. Es decir, que en el mismo momento lo que juegan es, en términos de estrategia, decir, venga, va, yo cedo por esta parte, tú cedes por esta otra, el otro hace por la otra. Entonces, eso es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque el salario mínimo es una de las fuentes principales de incremento del coste laboral que hemos tenido durante, no solo ya el año 22, en el año 21, es que venimos del año 18-19, cuando se hicieron las primeras subidas importantes. Recordemos que en un año, en el año 19, se sube de golpe un 22% el salario mínimo. Entonces, el salario mínimo es algo que es, básicamente traducido, para que todo el mundo nos entienda, es un incremento neto del coste laboral de cualquier salario, desde los salarios más bajos a los salarios más altos. ¿Eso qué implica? Implica que aquella empresa que tiene capacidad de poder pagar un salario más alto, no le quedará más remedio que pagarlo, pero empeorará las expectativas de contratar a más gente, eso es el que pueda pagarlo, y el que no pueda pagarlo directamente despedirá al trabajador. Entonces, y no contratará, que también es el caso del primero. Pero ahí hay una derivada que es a la cual se están acogiendo cada vez más empresarios, y esa es la derivada que distorsiona los cálculos del empleo, los cálculos que hablábamos antes de cuánto empleo verdaderamente se está creando, que es los contratos parciales. Es decir, el salario mínimo hay que tener en cuenta que aplica sobre los contratos, sobre todo tipo de contratos, por supuesto, pero los 1.040 euros o los 1.000 y algo que vayan a subir será sobre el contrato a tiempo completo. Sin embargo, si tú lo que haces es, en vez de un contrato con 8 horas al día, haces un contrato de 4 o de 3, lo que haces es, el salario mínimo se reduce en la proporción, se pasa a un salario por hora. Entonces, los contratos que puedes tener ahí, a lo mejor no es uno, son varios, donde el coste laboral es menor y donde además la persona que trabaja está contratada por 4 horas, pero realmente trabaja 8, como si fuera la jornada laboral completa. Con lo cual, ahí se están produciendo todas esas casuísticas donde una misma persona acumula más de un contrato en el mismo día. Es decir, aquel que está empleado por la mañana, empleado por la tarde, o si no, pues empleado por la noche. Entonces, esa es la gran fuente de precariedad que estamos teniendo en el mercado laboral. Eso es el fruto no solo de la última reforma laboral, sino sobre todo de un histórico de 4 años, ya camino de 5 años, de subidas continuadas del salario mínimo. Claro, pero es que dice, vale, o sea, vamos a subir el salario mínimo porque es una vergüenza, que tal, la gente tiene salarios muy bajos y tal. Ya, pero es que a la vez estás subiendo las cotizaciones. A la vez les estás haciendo cada vez poner más burocracia, claro. más tienes que tener un asesor, tienes que tener alguien que te haga un plan de igualdad, un plan de no sé qué, un plan de no sé cuál. Claro, es que llega un momento en el que dices, oiga, es que si es que yo ya tengo una empresa con dos personas, que ahora dice Hacienda que tengo yo que hacer no sé qué de la digital, tengo que contratar a un asesor no solo laboral, sino fiscal, sino no sé qué. De inclusión y del carajo la vela. Y luego vamos a ver, porque claro, asistimos con cierta estupefacción también al desmantelamiento de la educación, de la cultura, pero para eso estamos nosotros aquí. Hay que contarle a la gente que el salario mínimo interprofesional, hay muchísimos países en Europa donde no hay salario mínimo, donde esa figura no existe, especialmente en aquellos países, digamos, escandinavos, que tanto le gusta a los de Podemos. Y no lo hay porque el mercado es soberano y dice, oiga, mire usted, yo considero que una persona con esta cualificación y tal y cual, pues ni mínimo, ni máximo, ni nada, te dan 400 pavos. Y tú con eso te metes en un lado y te metes en otro y lo complementas y lo organizas de una forma
para no penalizar precisamente la contratación, ¿sabes? Y el que cobre menos, pues que luego lo complemente de otra forma, que se busque 2 empleos, que se busque la vida o lo que sea. Cuando tú estableces que aquí, por el artículo 33, la gente haga lo que hagas, si hayas estudiado y tengas la preparación que tengas, tienes que cobrar esta historia, es una barrera de entrada que dice, oiga, ¿usted se ha llegado a plantear que a lo mejor hay gente que por su trayectoria, sus estudios y tal, no aporta a la empresa, a la compañía, esos 1.000 y pico euros que usted le exige? Porque a lo mejor dice, oiga... Bueno, 1.000 y pico que son 1.700, pues claro, 1.800. Eso, sí, claro. Que eso es otra cosa que la gente no calcula. 2.000, ¿no? Pero dices, oiga, pues es que... Dice, no, es que me paga 1.000 y pico. No, perdona. Tu sueldo son 1.700. Otra cosa es que luego viene la Seguridad Social, viene Hacienda y viene tal, y entonces se te queda en 1.050. No. Bueno, el informe FEDEA, quiero una opinión vuestra sobre pues que es imposible. O sea, FEDEA llegó a la conclusión de que es imposible en este momento tener claro qué está pasando en el mercado laboral español. Entonces, yo cuando oigo a algunos economistas, a algunos amigos importantes decir que el empleo va muy bien, a mí se me abren las carnes. Porque claro, cuando lees estas cosas dices, pero ¿cómo va a ser si no sabemos ni si va bien ni si va mal? Lo que sabemos es que está distorsionado totalmente en sus estadísticas, que no sabemos cuántos parados hay. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que los fijos discontinuos han aumentado más de un 1000%, que no cuentan como parados, pero a partir de ahí... Claro. Es el efecto de la prohibición de facto del contrato temporal para pasarlo al contrato indefinido, pero los contratos indefinidos no son de 2 tipos, o los bien son a tiempo completo o son a tiempo parcial. Es decir, el mercado laboral siempre tiene escapes más que de sobra ante endurecimientos de la regulación o ante mayores costes. Estamos hablando del salario mínimo y cómo supone el coste de contratación, que por cierto en los costes laborales, cuando se publican las estadísticas de coste laboral, en la proporción de todo el coste laboral que se incrementa con más fuerza siempre es la de las cotizaciones a la seguridad social, por el efecto salario mínimo, pero también dentro de unos días, el día 1 de enero, entra en vigor una subida de cotizaciones de 0,6 puntos de la cotización empresarial. A todo el mundo. Y a todas las nóminas. Y a los trabajadores, 0,4 y 0,2. En todas las nóminas. Efectivamente. Entonces, la cuestión es que el encarecimiento de los costes de contratación, más sumado a la evolución, que no es desde luego muy boyante, de las cuentas de resultados de las empresas. De hecho, en el informe del Banco de España, una de las cosas que decía era que la facturación está creciendo de las empresas en España al 0,1% trimestral, o sea, no es nada, es decir, están estancadas las cuentas de resultados, hace que busquemos maneras para mantener ese empleo que tenemos, pero no contratar a más. Entonces, ¿cuáles son las maneras? La manera es trocear la jornada laboral, trocear los contratos y obviamente de esa manera intentar escapar al coste del salario mínimo. ¿Cuál es el problema que tiene eso? Eso tiene un problema además también para el propio trabajador, que es las dobles y triples cotizaciones. Es decir, sabemos que cuando estamos en una situación de pluriempleo, la cotización que te vale, por decirlo así, no te sirven todas. No te sirven todas, sino que te sirve la primera más elevada que tengas. Pero es que los que estamos aquí en esta mesa, más muchos de nuestros oyentes y televidentes, estamos viendo una cosa. Hemos ido a la página web a buscar de la Seguridad Social el simulador de cuánto toca de cotizar por autónomos en el año 23. Y entonces vamos sumando todas esas cosas y te llevan obviamente a que no sabemos qué está pasando en realidad con las afiliaciones a la Seguridad Social, qué está pasando con los ocupados y la clasificación que hace la EPA, y 3, qué está pasando entre inactivos, parados y ocupados, es decir, el juego de entradas y salidas al mercado de trabajo. Y eso es enormemente preocupante. Y el problema, y es más preocupante aún, que después de sacar el informe, la mayor parte incluso de gente más o menos que podríamos decir que son respetables en materia económica, no han dicho nada. Es decir, ni siquiera han criticado el informe, sino que directamente no han dicho nada. Lo han obviado. Bueno, si no tenemos un problema en nuestro país en el ámbito del empleo, bueno, yo me preguntaría por qué tenemos el INEM, ¿no? ¿Para qué vale, no? Si estamos todo el día refiriendo que tenemos un problema del empleo juvenil, ¿eso qué pasa? Que nos lo hemos inventado. Si hemos visto que hay graves ineficiencias en la formación profesional y que hay muchos puestos que no se cubren,
qué es lo que pasa, ¿no? Seguimos siendo, Carmen, líderes, ¿no?, prácticamente en todos los países con los que nos debemos de medir en cuanto a desempleo. Pero, bueno, pues no hay un problema. Yo en definitiva, en línea con lo que estás comentando, ¿no?, de Fedea y tal, no creo que haya un problema estadístico, ¿no?, o de mala configuración y tal. El problema, y lo hemos dicho muchas veces, es en España, por lo que dicen todos los expertos, el modelo laboral es un modelo rígido. Y hay que liberalizarlo y hay que ayudarle a la gente a que se pueda buscar la vida, se pueda transformar, y luego no crujir al personal a impuestos y a cotizaciones sociales de todo tipo. Y que ahora ya, como ya no sabes ni qué inventarte y tal, y dice, no, bueno, oiga, es que no se sabe esto medir, oiga, joder, pues tenemos un Ministerio de Trabajo que no sé qué hace, ¿no? Es decir, y yo todos mis respetos a la gente de Fedea, pero, coño, es decir, ahí hay una estructura montada desde hace años, los propios sindicatos, todo el mundo, que dice, oiga, todo esto que es como una especie de avatar, que no se entera, que no existe. Es decir, tenemos un problema del carajo de la vela y no es de ahora, es de toda la vida de Dios. Yo creo que lo que Fedea ha hecho es poner de manifiesto ese problema, y como es un problema y no quieren desvelar por qué es ese problema, al cajón. Muy bien. Vale, pues al cajón no va a ir lo que les voy a contar ya a ustedes, que ya verán lo interesante que es, y más en días como estos. Verán. Para que todo salga perfecto esta Navidad no hace falta tener a los hermanos Torres en casa, en la cocina. Eso lo sabemos muy bien todos. Ellos y ellas, por cierto. No solo ellas. Bueno, pues basta con utilizar los productos frescos de calidad como los de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés y nos ahorramos a los Torres. Con la máxima frescura y garantía y una variedad tan grande para elegir que tus platos saldrán más que ricos, riquísimos. Y como siempre, con la oferta más completa en alimentación de cara a las fiestas. Por ejemplo, la charcutería más selecta, todos los dulces de Navidad, roscón, reyes, mazapanes, turrones, los vinos, cavas, licores, espárragos, bueno, y hasta los menús más completos y apetitosos de su departamento de platos preparados. Para los que no quieren cocinar, porque no tienen ganas, porque quieren hacer otras cosas, pero sí quieren disfrutar de los sabores más tradicionales de la Navidad. Además, te lo ponen todo muy fácil, porque te ofrecen todo un mundo de servicios que harán tus compras más cómodas, como la posibilidad de reservar con antelación tus pedidos de carnes, pescados y mariscos, platos preparados o pastelería y recogerlos el día que quieras, recién preparados, sin colas ni esperas, o su servicio de compra online, que te lo envían a domicilio hasta en 2 horas. ¿Está claro? Me gusta la Navidad y me gusta y mucho Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, así que especialmente en Navidad en tiendas web y app. Bueno, y otra cosa que no se podía saber, a pesar de que todo el mundo lo estaba anunciando, todos los que se dedican a esto y saben algo, el Euribor a 12 meses ya ha superado en su evolución diaria el 3%, concretamente en el 3,2%, es un nivel que no se registraba desde diciembre de 2008, y con este dato la media mensual del Euribor está ya en el 3%, superando o igualando, mejor dicho, todas las proyecciones que se habían hecho. Durante todo el mes de diciembre, el índice al que están referenciadas la mayor parte de las hipotecas variables en España ha cotizado en ese entorno, 2,8, 2,9. No obstante, tras la última reunión del Banco Central Europeo, el indicador pues ya ha registrado 2 jornadas por encima de ese nivel, como les digo, por encima del 3% casi. En concreto, al día siguiente escaló hasta el 2,993, o sea, 3, mientras que apenas unos días después ya estaba en el 3,057%. Bueno, luego vamos a ir con las pensiones, pero vamos primero con un asunto que nos ha dejado un poco perplejos, ¿no? Que es, dice el Gobierno, hemos hecho una adenda al plan de recuperación de la no sé qué. ¿Qué ha hecho qué? Bueno, en resumen, que no sabemos nada de los fondos europeos, para qué ni adendas, ni sin adendas, ni con adendas. Habría que explicarle a la gente que es una adenda. Que no sabemos nada, que han pedido más tiempo, que son unos inútiles. Hay quien piensa que no son ningunos inútiles, que están a propósito haciéndolo mal, sin repartir el dinero, no sé cuál es vuestra teoría. No es una de un conspiranoico, pero es una teoría de un economista que lo ha dicho aquí en el radio el otro día, que dice... el tema electoral.
¿no? Y no soy el claro, único, no sí, soy sí. el único. Ese dinero no lo están repartiendo porque lo utilizarán en otro momento y tal. Sí. Joder, pues se le va a salir el dinero por las orejas, porque entre el que no reparten de todo lo que nos han sacado de la inflación y si ahora nos estás repartiendo los fondos europeos, a ver, Javier, primero, ¿qué es lo que te estás con en la conspiración de que todo esto es adrede o son unos inútiles y no saben? No son excluyentes, ¿eh? Pueden ser varias cosas. No, teniendo en cuenta que además lo que reportan como ejecución de los fondos, una parte sustancial de lo que reportan tanto ante la opinión pública española como también ante la Comisión Europea, son las transferencias que hacen entre los diferentes organismos de la propia administración, es decir, entre donde la cuenta corriente donde entra el dinero, hacia dónde se lo trasladan, y eso lo cuentan como ejecución. Entonces, o sea, a las comunidades autónomas, por ejemplo. No, y no solo las comunidades, sino por ejemplo los organismos públicos dependientes, organismos de la Administración Central del Estado, la Seguridad Social, en fin, lo que hacen es, cuando reparten entre los diferentes niveles de administración... ¿Pero eso también es para los fondos europeos? De los fondos. Pero qué moro, pero los fondos europeos no eran para modernizar España y para la sostenibilidad y la sé qué. No. Claro, es que se está dando para cualquier cosa. La teoría estaba muy bien, pero luego la práctica ya es otra. Bueno, pero otra en cosa. febrero ya sabéis que ya lo hemos contado aquí porque hemos hablado con la eurodiputada de Ciudadanos el sábado pasado, no el anterior, y nos contó con pelos y señales que en febrero la oficina presupuestaria de la alemana esta que está en jarras contra España, viene una delegación y viene no a hablar solo con el gobierno, que a lo mejor también, sino que le interesa mucho más hablar, y ya está todas las citas con empresarios, con gente de economistas de la sociedad, pues los FEDEA, supongo, todos estos, que le cuenten que la verdad. No claro, lo que el gobierno quiera contarles. No lo que quiere contar, porque lo que quiere contar, como digo, una parte sustancial es simplemente transferencias entre administraciones. Pero no estaba para eso el dinero. Claro, que son además las que luego tienen que convocar en teoría los concursos, pero no los convocan, luego no hay evaluadores, luego no hay... O sea, aquí hay tres problemas. Es decir, uno es de incompetencia. Otro es de posible manejo de los fondos, que son... no lo creo 100%, pero siempre hay un margen de discrecionalidad a la hora, por ejemplo, cuando cobren el siguiente tramo, que será en junio. Pero hay una cosa que es todavía peor, que es la inseguridad jurídica que cuentan los fondos europeos. A ver, los fondos europeos, recordemos que estaban regulados bajo un Real Decreto, el 36/2020, que se convalida en el Congreso en el año 21, o sea, se aprueba el 31 de diciembre del año 2020, se convalida en el Congreso a los 30 días después, pero se convalida como con la condición de que se tramitara como proyecto de ley. Bien, desde entonces llevamos casi 80 prórrogas del plazo de enmiendas, o sea, está muerto, o sea, es un proyecto de ley que está muerto en el Congreso, y por tanto eso es una de las principales fuentes de inseguridad jurídica de todo este proceso, porque los funcionarios A1 que tienen que firmar una parte sustancial de los expedientes, muchos de ellos no quieren hacerlo porque vete tú a saber las consecuencias legales que pueda tener eso en el futuro, y luego el otro problema, que es que faltan evaluadores, o sea, falta gente que a la hora de convocar los concursos, y cuando se presentan las empresas y antes de dar el dinero, tienen que hacer un examen exhaustivo del proyecto y de qué es lo que se hace ahí. Entonces, faltan funcionarios cualificados que den la luz verde, faltan evaluadores que puedan hacer esa labor de hacer de filtro de todos esos proyectos, y luego posteriormente ese problema lo trasladan a todos los órdenes de la administración, desde la central a las autonomías, a todo esto. Entonces, tenemos un problema muy serio, y ese problema no se desatasca ni de la noche a la mañana, y evidentemente después del periodo vacacional de ahora de estos días, lo que vamos a ver van a volver a tocar la puerta de Bruselas. ¿Para qué? Para coger y para lograr una extensión del plazo, o sea, ya es obligado pedir una extensión del plazo, pero al mismo tiempo pedir los créditos, o sea, la otra parte, que es de los 140.000 millones famosos. ¿Nos van a endeudar más? La parte de crédito probablemente la pidan. Porque esa parte de crédito, fijaos, es una parte de crédito que les es más fácil gestionar. ¿Por qué? Porque lo harían a través del ICO, a través incluso a lo mejor por ahí tienen que meter a los bancos para que canalicen fondos, y por tanto eso es el año 23. Ya.
Vamos a ver, como os decía, en clave de broma, es decir, no son excluyentes. Tú puedes ser incompetente e interesado. Es decir, Javier lo que nos está diciendo es un grado de incompetencia, ¿no? Es decir, oiga, ha habido aquí efectivamente un maná tremendo, que no hay forma efectivamente de canalizarlo y entonces, bueno, ni de evaluarlo, para que no... Hay gente incluso que es prudente o muy recatada que dice, oiga, yo antes de meterme en un problema prefiero, qué es lo que está pasando, poner múltiples trabas burocráticas y entonces al final, ¿qué es lo que tienes encima de la mesa? Que el dinero no está llegando, en línea con lo que tú planteas de que en febrero van a venir a preguntar. Y entonces cuando hablas con empresarios, cuando hablas con gente, te dice, oye, macho, yo no sé, al final me piden 200.000 cosas, nunca no sé cuánto, siempre me están contando rollos, al final la pasta no llega. Entonces eso, digamos, es en el ámbito de incompetencia. En el ámbito del interés, hombre, vamos a ver, todos ya... Yo ya sé que a ti no se te nota nada, Carmen, pero todos ya tenemos una edad, un cierto track record y vemos qué es lo que pasa. Pues que en mayo tenemos elecciones autonómicas, municipales, entonces habrá mucho listo calisto que haya dicho, déjate una retranquita buena de dinerito para que, llegado el momento, pues puedas pegar un manguerazo, porque al final, como no hay mucho control, pues eso, oiga, voy a hacer plazas en el pueblo, recuperar el puente, porque claro, como todo al final es ayudar a la economía, pues tú ves ahí tus posibles gateras, empiezas a meter la pasta por donde quiera y como al final, y encima además estás rebajando los criterios de lo que es malversación de caudales públicos, pues tú dices, ¡hala, a correr! Dale con eso ahí al pedal, ¿no? Entonces, y es un poquito también, antes lo comentábamos, pues eso, es decir, en un escenario ideal, la oposición política podría decir, como estos son unos inútiles y además igual hasta no les da tiempo, me voy a encontrar, a diferencia de otros años, el cajón con pasta que no se ha ejecutado y tal, pero claro, el riesgo es que llegue y o se te hayan pasado los plazos o Bruselas de una vez por todas diga, oye, macho, sois un desastre, ya no os voy a dar más pasta, gestiona o aclárame qué es lo que has hecho con todo lo que ya te he dado y hasta que no me lo tengas crystal clear, ¿sabes? No te doy más pasta. Entonces, por eso también es el miedo que tienen los peperos. Bueno, solo uno de los asuntos que efectivamente no se va a llegar a tiempo, que eso es la reforma de las pensiones. Eso es. El señor Escrivá está... Que también te han regañado en Bruselas, dices, todos los días. Claro. Sí, pero, joder, te regañan, pero el tío sigue ahí lanzando cosas, un día dispara para acá, otro para allá, ahora dice que sin diálogo social, que luego para acá. El caso es que van avanzando las semanas, yo alucino, porque aquí todas las semanas tenemos algo que decir sobre eso, y sigue pasando las semanas y no se cierra. Ya. Lanza lo del subir los años del cálculo, lanza lo de no sé qué, lanza de tal, pero no... Al final está enfrentado, yo creo que con todo el mundo, ¿no? No remata, con nadie... hasta con los suyos también, o sea, con sus trabajadores. Claro, de hecho ha conseguido enfrentarse, que eso es el elemento nuclear que va a impedir llevar la reforma de pensiones antes de que finalice el año, pero sobre todo para cumplir con uno de los hitos que tiene que presentar a Bruselas, que es el enfrentamiento con los sindicatos. Los sindicatos Podemos tampoco quiere. Y sí, Podemos tampoco quiere, ¿por qué? Porque ellos lo que ven, tanto Podemos como los sindicatos, ven que esto es una manera de abrir la puerta a algo a lo que se niegan en rotundo, que es que sea a medio plazo o a largo plazo o incluso a corto plazo, en 2020, a lo mejor en el 23 no, pero en el 24 o en el 25 haya que hacerlo, que es tomar una medida como es ampliar el periodo de cómputo para reducir las pensiones de entrada. Es decir, ese es uno de los elementos nucleares para poder estabilizar el sistema público de pensiones, que es intentar bajar de la tasa de sustitución del 80 al 70, al 60, ir reduciendo de manera gradual. Entonces, ¿qué sucede? Que esto es una línea roja desde hace años. Es decir, eso ya estaba en el Pacto de Toledo, eso estaba en diferentes lugares. Entonces, como eso es lo que ellos piensan que puede ocurrir y por tanto no están examinando la propuesta de ahora, que son los 30, pero quitándole los dos peores. Que dijo que era neutro el ministro. Si es neutro no hay ninguna reforma. Claro, no hay ninguna, es simplemente un engaño a la Comisión Europea. Entonces, la cuestión es que en este caso lo que ellos piensan es que detrás de eso hay el interés oculto de abrir el melón de la pensión de entrada, y por cada año que se aumente, aproximadamente la pensión de entrada se reduciría un 1%, o sea, 1. O sea, año que aumenta, porcentaje que se reduce la pensión de entrada. Entonces, si a eso le añadimos
qué va a pasar con los gastos impropios, o sea, con intentar limpiar de alguna forma la caja de la Seguridad Social. Y luego otro problema importante que lo señalaba el Banco de España, que es dentro de todo el endeudamiento y de la evolución del endeudamiento que tenemos en el año 23, la parte más preocupante es el de la Seguridad Social. Es decir, ahora mismo ya estamos prácticamente en 100.000 millones de euros de deuda solo atribuible a la caja de la Seguridad Social. Entonces, a poco que aumente otros 25 o 30.000 millones, que es el déficit esperado del año siguiente, más que por el lado del intereses de la deuda, por el lado de prestaciones por desempleo, de otras partidas que también puedan aumentar, la emisión neta que iba a hacer el Tesoro, que es de 70.000 millones, que es lo que tiene planificado para el año 23, probablemente se quede corto. Entonces, todo eso hace que no llegue a tiempo, primero, de enviar ese hito a Bruselas. Punto segundo, tenemos un problema muy serio con las otras negociaciones paralelas, que le hemos hablado antes, el salario mínimo, los convenios colectivos. Es decir, aquí han sido especialistas en mezclar todo. En el momento en el que mezclas todo, vas con todas las consecuencias. Bueno, el ingreso mínimo vital también, por cierto, es decir, vas con todo, y el ir con todo perjudica sobre todo a los beneficiarios, es decir, a los pensionistas, o sea, no a los pensionistas actuales, sino a los que están próximos a... No, los actuales, pues nada, fíjate, con el 8,5... pues están contentos. Están encantados, ¿no? Y luego el otro problema que tenemos en 2023, y forma parte de este paquete de reforma, que es qué hacemos con las bases máximas de cotización. O sea, Escrivá lo que está haciendo es comprar un incremento extraordinario de los ingresos por cotizaciones en los primeros 5 años, pero a partir del 6º o 7º año la pensión máxima, los que han pagado bases máximas de cotización muy altas van a cobrar pensiones máximas más altas. Es decir, tiene que guardar esa proporción. Entonces, destopar también la pensión. Destopar también la pensión máxima. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que van a terminar haciendo es que le están dejando una bomba de relojería, ni siquiera al próximo gobierno que venga en las elecciones del año que viene, sino probablemente al siguiente gobierno. Es decir, que la crisis del sistema público de pensiones, lo que estás haciendo es poner un temporizador en dos momentos. Uno dentro de 5 años y el otro dentro de 10. No, yo el otro día, supongo que la semana pasada, anterior, cuando salió, lo abordaríais seguro, Carmen, llegan incluso a encontrarse paradojas del tipo de: mete usted un 8,5 de inflación, ¿no? ¿Sabes? Es decir, revalorizas tanto que hay mucha gente a la que le compensa jubilarse antes, sí, porque compensas, están a chorros. Con lo cual, Carmen, es un sin Dios, porque dices, oiga, pero vamos a ver, no estamos diciendo que vamos a hacer todo para que la gente trabaje más, alargue y tal, y mete usted mecanismos que la gente lo estudie y dice, oye, me compensa dar un paso atrás y bajarme ya del carro, porque no voy a verme penalizado de ninguna forma. Es que con lo cual estás incentivando a que la gente deje de trabajar, claro, lo cual es que, vamos, es de traca maraca, es imposible hacerlo peor. Tú imagínate que te van a penalizar un 4, un 5%, un 6% incluso, y no solo no te penalizan, sino que te suben 2,5%. Claro. Entonces, están por decenas de miles, decenas de miles la gente, sobre todo mucho funcionario. Claro. Mucho funcionario y muchas... No, y además gente viendo que decir, aprovecha ahora esa ventana que se está produciendo, porque esto cualquiera que llegue con un poquito de sensatez lo va a quitar, ¿sabes? Dices, oye, pues no, metámonos rápido. En vez de primar a la gente para que siga trabajando, no con esa chorrada que ha hecho, que si eso ya estaba. Lo de que te den un 4% por año de más que trabajes, si eso ya existía. Les ha engañado con que les damos los 12.000 euros o lo que sea en un tal, y que no te engañen, que eso ya estaba. O sea, eso no te está primando nada. Eso ya lo sabías tú antes de hacerte activo jubilado. Entonces, en vez de fomentar eso, es siempre lo contrario. O sea, lo que están fomentando es que la gente diga, uy, ya no trabajo. Digo, no, hombre, no. Y luego, además, si te jubilas a medias, pues ya no le sigas cobrando una pasta de seguridad social. ¿Contingencias qué? ¿Qué contingencias? Si yo lo único que hago es, encima, trabajar más, seguir pagando impuestos y cobrar media pensión.
O sea, es que es alucinante. Por ejemplo, una de las cosas en la que, como se han mezclado todos los términos, COE, la propuesta que hace de subir algo el salario mínimo, menos de lo que piden, lo hace a cambio de una propuesta que es, dentro de las cuentas de la Seguridad Social y de los organismos adyacentes, hay una bolsa de dinero que es lo que antes se ingresaba en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que eran los excedentes de las mutuas, que con eso se evitara subir cotizaciones. Pero en todo caso lo que estás haciendo es simplemente, o con el SEPE, o sea, con los excedentes que tiene el SEPE, es decir, que todo son cosas donde es juego de trileros, ¿no? Cuando lo que realmente tiene que ser sostenible es el sistema por sí. Bueno, pues ya está Chopin. Y los olores que nos llegan, los olores de todos los lados. Yo me quiero ir a casa ya. El cordero, por favor. Ya me quiero ir a casa. El cordero, el pavo, el besugo, ¿eh? Israel. El besugo, venga, que está en Moncloa. Que pases una noche. Igualmente. Chachi, igualmente. Y ya te pagaré las deudas. Exacto. Yo pago las deudas. Exacto. Javier Santa Cruz, muchas gracias por estar aquí. Feliz Navidad. Y para todos los que nos escuchan, que son una gente maravillosa y que están ahí a tope. Y los compañeros de Libertad Digital Televisión, a Víctor San Román, que como siempre todo el año ha estado aquí a los mandos, y en la producción Naya Pertusa y Marta Galindo, que pues ¿por qué pudiendo tener a dos mujeres de bandera no tener una? No, hombre, no, a dos. Venga, muchísimas gracias, pasen una noche estupenda y un día mañana genial, bueno, todos los días, pero especialmente esta noche y mañana, y nosotros aquí volvemos el 30 y les vamos a contar, porque ya lo sabremos, porque hoy no hemos querido avanzar cosas, porque ¿para qué? Si es que estos pueden salir por cualquier lado. Esas medidas especiales que dicen que están preparando, vaya usted a saber cuáles son. Venga, hasta el sábado. Feliz Navidad. Economía para todos con Carmen Tomás.